Y la lectura de hoy es de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo, que así como habéis aprendido de nosotros de qué manera habéis de portaros y agradar a Dios, así también sigáis para ir adelantando, porque ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, y que sepa cada uno de vosotros que su propio cuerpo es un vaso de santificación y de honor, que no debe entregar a sus pasiones, como hacen los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como ya antes os lo hemos dicho y protestado. Porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo, Señor nuestro. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró en su presencia, resplandeciendo su rostro como el sol, y quedando sus vestiduras blancas como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es que permanezcamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro aún hablando, cuando vino una nube resplandeciente a cubrirlos. Y de pronto se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, escuchadle. Y al oír esta voz, los discípulos cayeron sobre su rostro en tierra, y tuvieron grande miedo. Mas Jesús se acercó a ellos y los tocó, y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al bajar ellos del monte, les mandó Jesús, diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Y pues combatiendo, ¿verdad?, contra el mundo, la carne y el diablo para nuestra santificación. Entonces la Iglesia en este domingo pues repite que somos llamados a la santidad, que esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación. Y luego pues da instrucciones de cómo alcanzar o lograr la santidad. Entonces diciendo, en primer lugar, huir de la fornicación. Entonces entendemos aquí pues algo muy importante. Hay muchos modernistas, por ejemplo, que dicen que ya no tenemos que hacer mortificaciones ni penitencias, como les mencioné en el último sermón mío, ¿no? Los que niegan que existe el pecado original. Y que debemos entonces nomás dedicarnos a obras espirituales, y que no es importante ya pues hacer mortificaciones. Pero qué equivocados son los que hablan así, porque sería correcto si fuéramos ángeles, pero somos seres humanos, y el hombre consta de alma y de cuerpo. Entonces, es decir, no podemos subir hacia el cielo si no nos desatamos o desapegamos de las cosas terrenales. Entonces, y por el pecado original hay una oposición entre la carne y el espíritu. Entonces el espíritu siendo superior, podemos por ende pues domar o dominar y reformar la carne con sus pasiones. Será una lucha de toda la vida, pero vemos en los santos pues pasiones reformadas, ¿verdad?, que realmente obedecen y a la razón hasta toman deleite, sienten alegría en hacer el bien espiritual. Entonces, por eso San Gregorio Magno nos dice que si no domamos al enemigo que habita adentro, a saber, nuestro apetito voraz, no nos hemos puesto de pie para entablar el combate espiritual. Y Casiano, el famoso autor de las colaciones, la sabiduría de los monjes del desierto de los primeros siglos, dice: no podrá vencer los vicios mayores quien no haya podido sujetar siquiera la gula.
Entonces tenemos que mortificar la carne para luego realizar obras espirituales, para poder pues elevar la mente y el corazón hacia Dios, que es el tema del Evangelio, ¿verdad? Donde vemos a los apóstoles contemplando el rostro resplandeciente de Jesús en su transfiguración. Entonces ahí lo vemos con ¿quiénes? Con Moisés y Elías. Los dos que habían ayunado por 40 días en el Antiguo Testamento para acercarse a Dios. Entonces, ahí siguen con Él, pues en su gloria. Entonces, por eso el Señor dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, que la pureza, en vez de ser, como dice el mundo, una falta de experiencia, es más bien la conservación de la experiencia de Dios en el alma. Entonces por eso vemos que Adán y Eva, pues antes de conocer el pecado, pues conocían a Dios y andaban con Él, o Él andaba con ellos ahí en el paraíso. Y luego vemos que después de conocer al pecado, ya conocen lo que es el desorden, ¿verdad? Entonces lo que son las pasiones dominando a la razón, la vergüenza de ser dominado por sus propias pasiones. Entonces por eso dice Santo Tomás que aunque los pecados carnales no son los más graves, ¿verdad? Como es la soberbia, por ejemplo, son graves y son los más vergonzosos, porque el hombre se siente más humillado, ¿no? Y avergonzado por ser sometido a sus pasiones. Entonces, tenemos, y como escuchamos en el Apocalipsis también, que serán las vírgenes, en vez de quienes pues al mundo se borra muchas veces. Entonces vemos que ellas, pues las almas vírgenes son las más gloriosas ahí en el cielo. Entonces, tenemos que hacer entonces penitencia, o si no, igualmente pereceremos, como nos prometió el Señor. Entonces, y meditemos un poco las razones que da San Pablo hoy, cuando dice, en primer lugar, huir de la fornicación. Dice, porque que sepa cada uno de vosotros que su propio cuerpo es un vaso de santificación y de honor, que no debe entregar a sus pasiones como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Entonces dice en primer lugar que nuestro cuerpo es un vaso de santificación. Entonces recordamos hoy, porque estamos en preparación de Cuaresma para la Pascua, ¿verdad? Entonces estamos mortificándonos para alcanzar el premio que incluye la santificación y salvación de nuestro cuerpo. Entonces acuérdense que el Señor murió, sufrió sus azotes, su coronación de espinas, su vía crucis, su crucifixión, no solamente para salvar a tu alma, sino también para salvar a tu cuerpo. Entonces Dios ama, ¿verdad?, todo lo que formó en el hombre, su alma y su cuerpo, y por eso nos promete la resurrección de la carne, y Él mismo se muestra, ¿verdad?, resucitado. Entonces, de un cuerpo glorioso, que promete en que ya participa, por ejemplo, la Virgen Santísima, asunta al cielo, o como vemos en tantos santos incorruptos. Hace poquito celebramos el santo nuestro, ahí en Puebla, está su cuerpo incorrupto, Beato Sebastián de Aparicio. Entonces Dios ama nuestro cuerpo y murió también para salvar a ello. Entonces, y recordamos que recibimos, ¿verdad?, la gracia de Dios a través de nuestro cuerpo. Fue nuestro bautismo cuando utilizamos pues señales visibles, ¿verdad?, del agua que corre sobre la frente, la parte más noble del cuerpo humano, la sede de la razón. Y luego entonces después sobre la corona de la cabeza, entonces ungimos al niño con el sagrado crisma. Entonces este simboliza que su cuerpo ya es consagrado, capaz de realizar actos de culto, de adoración a Dios en su santo templo, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo también está consagrado a Dios y para ser uno con Él en la Santa Comunión. Entonces San Pablo explica este misterio en la Santa Comunión, donde nos hacemos una sola carne, digamos, con el Señor. Y por eso los niños cuando vienen a hacer su primera comunión, vienen vestidos de blanco.
y bendecimos las vestiduras de las niñas como presentándolas como esposas para el Señor, porque van a ser una sola carne con Él en la Santa Comunión y un solo espíritu. Entonces es un tema tan importante que San Pablo lo expone en muchos lugares, ¿verdad? Ya menciona la gravedad, y dice, ni comuniquéis con los fornicarios, que los fornicarios, adúlteros, impúdicos y sodomitas no poseerán el reino de los cielos. Entonces, subrayando la gravedad, pero porque estaba hablando de comunidades, pues viviendo entre los gentiles que no conocían a Dios y practicaban todo tipo de perversidad. Entonces dice también un pasaje muy importante en su primera carta a los Corintios, capítulo 6. Dice, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, hasta nuestro cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta. Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por gran precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues ahí vemos entonces la mentira del mundo, que se pone como si fuera el único de defender y valorar al cuerpo, mientras nosotros los católicos lo odiamos. Para el mundano, pues su cuerpo es es lo único que es, ¿verdad? Como un animal que mañana será pues comido por los gusanos. Mientras el hombre, entonces el católico, entonces creemos que nuestro cuerpo es un sagrario, consagrado a Dios, que va a ser resucitado y glorioso en el cielo. Entonces, y aún más sagrado que el sagrario, porque el sagrario es simplemente una caja, ¿verdad?, de metales preciosas que consagramos para que ahí habite el Señor en el Santísimo Sacramento, su cuerpo, alma, sangre, alma y divinidad. Pero Dios no es amigo del sagrario, el sagrario no es su hijo, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros, nuestro cuerpo es aún más consagrado, ¿verdad?, siendo como es, pues lo que actualmente recibe a Dios, ¿verdad?, en la Santa Comunión, para ser un espíritu con Él. Entonces, y como menciona también, comprados sois por gran precio. ¿Qué fue el precio de salvar a nuestro cuerpo? El Señor sufrió toda su pasión para salvar a nuestro cuerpo. Y cuando pecamos, entonces, hacemos que su pasión sea en vano y que tenga que repetirlo, digamos, en nuestro corazón, sufriendo, siendo arrojado de ello, ¿verdad?, porque amamos más a una criatura, a un placer que pasa. Entonces, vemos entonces y recordamos la experiencia de San Pablo cuando se convirtió, ¿no? Cuando el Señor lo tumbó de su caballo, diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que San Pablo entendió en ese momento que el Señor se identifica personalmente con su cuerpo místico, que es la iglesia. Saulo que estaba matando, ¿verdad?, a los cristianos. Entonces Dios lo toma personalmente, porque son miembros de su cuerpo. Entonces esa es la gran dignidad también de nuestros cuerpos. Bien, entonces y notamos lo que dice San Pablo, que los que entonces se unan por el acto conyugal se hacen una sola carne. Ahora bien, cuando sucede en el contexto de la fornicación, es totalmente una mentira. Es decir, ya soy todo tuyo y eres todo mío, ¿verdad? De modo que San Pablo dice, ¿no?, la palabra de Dios dice que la mujer ya no tiene potestad
sobre su propio cuerpo, posible solamente para luego separarse, rompiendo el vínculo del amor de su corazón, despedazando, digamos, su corazón y endureciéndolo, manchando su alma y saliendo nomás con más heridas y menos capaces de un amor verdadero. Por eso, pues una profesora comentó que siempre sabía quiénes eran en la prepa, quiénes eran los novios cometiendo ya la fornicación, porque eran los que peleaban más fuertemente, porque sabiendo que eran como una sola carne, pero no, que podían separarse en cualquier momento, y siempre al fondo hubo una ansiedad y una inquietud y falta de paz por vivir una mentira. Entonces eso es el gran, y esta mentira se hace pues común y muy posible hoy en día gracias al anticonceptivo. Entonces, el anticonceptivo, que la Iglesia siempre ha condenado, ha sido como una bomba atómica para destruir la familia, la pureza y la civilización humana. Entonces hubo un sacerdote jesuita francés, el padre Stanislao de Lestapis, entonces un jesuita francés que murió en 1999 de 94 años de edad. Era miembro de la Comisión Papal para investigar entonces el anticonceptivo. Escribió un libro entonces llamado Control de Natalidad. Entonces, y en el capítulo 7 dice la civilización anticonceptiva. Hizo varias profecías que luego explica cómo van a suceder en como 20 páginas. Pero dice, entre otras cosas, dice, primeramente van a haber profundos cambios en la civilización debido al anticonceptivo. Primeramente dice, la familia grande y numerosa, entonces poco a poco desaparecerá. Y la familia grande se verá como una monstruosidad. Los cuales comentarios escucho de gente supuestamente católica que no existiera si no fueran por sus papás que tuvieran tantos hijos, pero al mismo tiempo criticando a las familias grandes y numerosas, como si fuera pues un desorden. Y en contra de la nueva idea e ideal, como dice en segundo lugar, de la familia moderna, que es para nomás una felicidad mundana. Y no para, entonces, y que se puede lograr con técnicas que le enseña pues un psicólogo, por ejemplo. Y luego dice, la moralidad entre los jóvenes se deteriorará, que los no casados, los solteros, serán más y más licenciosos, y la sexualidad de la mujer perderá su conexión con el matrimonio. Entonces podemos añadir que la corrupción de lo mejor es lo peor. La mujer que es por naturaleza más pura, que tiene más pudor, que siente que su cuerpo es sagrado. Por eso si así lo explicamos, su modo de vestirse. Es la mujer que lleva pues la mantilla, ¿no? El velo que se pone, como se viste de una forma elegante. ¿Para qué? ¿Porque su cuerpo es malo? No, porque su cuerpo es sagrado. Por eso velamos entonces también al cáliz, al copón, al sagrario, para indicar que lo que está atrás es digno de veneración, ¿verdad? Digno de honor. Es algo sagrado que no podemos ver como cualquier cosa, ¿verdad? Entonces así se presenta a la mujer de la forma más digna, más sagrada, cuando se viste de una forma elegante y con esta santa modestia. Entonces, pero dice, por el anticonceptivo, la mujer perderá la sexualidad de la mujer se perderá su conexión con el matrimonio, y que habrá un gran cambio en el vínculo del amor, debido a la inversión de la función sexual. Entonces se quedará fijo nomás en una etapa adolescente. Pero dice que eso será común entre los adultos. Entonces que ya pues aprenden cómo la sexualidad es parte de un matrimonio, de parte de un amor que se va madurando. Nunca van a llegar a esta madurez,
Van a vivir como adolescentes hasta la vejez a veces, gracias al anticonceptivo. Y dice que también el instinto maternal será estéril debido a la represión del deseo de tener hijos, que es un deseo nato en la mujer. Y dice que también habrá una hostilidad sutil en contra de la vida y en contra de las manifestaciones de la vida, como el embarazo, el parto, y hasta los niños mismos se verán con cierto rechazo gracias a esta perversión del hombre por el anticonceptivo, separando lo que Dios ha unido, ¿verdad? Esos dos aspectos, el aspecto unitivo, el aspecto procreativo, pero en una subordinación, ya que esta unión es para procrear con Dios. De ahí entonces nace su gran dignidad, casi divina, ¿verdad? De poder crear una nueva persona que durará eternamente. Entonces, y luego dice que habrá también, crecerá pues una tolerancia para actos homosexuales. Eso fue una profecía también pues una observación más bien de un filósofo horrible, ¿verdad? Escandaloso, que dijo que si ya aceptamos el anticonceptivo y el hecho de que el acto sexual no es para tener hijos, ¿por qué no? Entonces fuera del matrimonio, con otras personas, la homosexualidad, la bestialidad, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, si los que aceptan el anticonceptivo, por consiguiente, lógicamente, aceptan en principio todas las demás perversidades. Y por eso no escucho ni un grito en contra al movimiento sodomítico. La gente no sabe ni qué decir, ¿verdad? Porque han aceptado pues la perversión de la sexualidad. Entonces, y luego dice también, la crisis, profetizó también la crisis de divorcio, instabilidad del matrimonio moderno, la deterioración de la salud mental y la carencia del deseo sexual en las mujeres, y la abdicación de los padres de su tarea principal de ser educadores, que es el fin de la procreación, ¿verdad? No como los animales, simple procrear, sino procrear y luego educar. Pero ya que todo está invertido, al revés, entonces ni van a cumplir con ese deber. Ahí están sus profecías, en la tercera edición, que es ya de 1962, hace más de 50 años, profetizando lo que estamos sufriendo. Y si estuviéramos en tiempos católicos, ¿verdad? Sabiendo lo que dice Santo Tomás de Aquino del siglo XIII, que era como la gran época de sociedad humana, ¿no? De la civilización católica. Y él en su tiempo decía, la fornicación no es solamente un pecado de lujuria, sino de injusticia. Porque si el hombre entonces quita la virginidad de una mujer, comete una grave injusticia en contra de su papá. Dice, pone a la mujer en el camino de fornicación y prostitución. Y además entonces la hace menos capaz de casarse, y que debe de pagar el dote al papá y casarse con ella, por este gran daño que ha hecho a su hija. Entonces imagínense, en tiempos católicos así pensaban. Pero que aún más locos son nuestros tiempos, donde ni es una ofensa a los papás que ahora permiten que sus hijos practiquen la fornicación, que vayan a lugares como antros para bailar lujuriosamente, permitiendo que sus hijas se visten como mujeres de la calle, que ya entren en noviazgo sin ningún propósito de casarse, que es gravemente prohibido. Entonces, es el tiempo más suelto de pasiones, más difícil para los jóvenes. ¿A poco van a entrar en un noviazgo inocente con 15, 16 años? Pues ya más y más se escucha de las cosas más perversas, ¿no? Ya más y más común en nuestra cultura. Entonces, pero los padres serán reos de pecado, de graves pecados de sus hijos, si se hacen muy permisivos, siguiendo al mundo en vez de seguir a Cristo. ¿Y cuántos verán en el día final
sus nietos muertos que nunca llegaron a luz. ¿Saben cuántas jovencitas están tomando la pastilla del día después? Como me comentó una, casi todas sus amigas la han tomado una vez. Entonces una jovencita ya no solamente fornicaria, sino asesina de su propio hijo, decidiendo, pues si tengo un niño, lo voy a matar, para seguir con mi vida desordenada. Entonces, si es por la permisividad de sus papás, verán en aquel día final, ¿no? Los nietos que nunca conocieron, que fueron abortados gracias a su permisividad, ¿no? Entonces hay que tomarlo muy en serio. Es algo, como dice Santo Tomás, las consecuencias, ¿qué son las consecuencias de la lujuria? Es un pecado capital, de la cual entonces derivan muchos más pecados y consecuencias horribles. Dice, por ejemplo, las consecuencias son la ceguera mental, la inconsideración, la inconsistencia, la precipitación. Es decir, si uno está lleno de lujuria, ya no piensa, no capta cosas espirituales, no toma consejo porque tiene que hacer su decisión ahora. Sus buenos propósitos no duran, no los lleva a cabo, porque no tiene la fuerza de voluntad. Y toda es la preparación para el matrimonio. Entonces, si practican la lujuria, pues no se pregunten por qué los matrimonios pues terminan en tantos fracasos, casi más de la mitad. Así se prepara, con todas estas consecuencias de ceguera mental, inconsideración, inconsistencia, precipitación, egoísmo, que es la causa principal de todo pecado, y un matrimonio difícil y que fracasa, que cada uno ama más a sí mismo. Está en el matrimonio nomás para sacar un placer para mí. Y luego llega y dice, hasta el odio a Dios, amor a la vida presente y horror o desesperación de la vida futura. ¿Y cuántos jóvenes llevan ahora? Pues el otro día uno me comentó que cuando dijo a una jovencita, Dios te bendiga, hizo una señal como quiso vomitar, solamente al escuchar esta frase, Dios te bendiga. O sea, odia a Dios, porque es Dios que prohíbe lo que ama más que a Dios. Entonces es la causa de la pérdida de la fe principal, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces no es por los protestantes ni por una persecución, sino por como dijeron los masones, ¿no? Mañana conmemoramos a Benito Juárez, ¿verdad?, el padre de la masonería en nuestro país, quien quitó a Cristo como rey de nuestra sociedad, que robó toda la propiedad de la iglesia, que puso al hombre, ¿verdad?, por encima de Dios en nuestro país. Ya por esta forma de laicismo, ¿dónde estamos? Pues más de 100 años después. Pues como dice el apóstol, como los gentiles que no conocen a Dios, solo son, uno me comentó, 10% de los jóvenes en la República que están recibiendo una formación católica, catequética. Entonces va a haber 90% de la población que ni sabe pues los mandamientos. Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, y dice San Pablo, ¿no?, que el primer significado de santo, ¿verdad?, en hebreo, es ser separado. Entonces, en el Antiguo Testamento, después de la caída de la raza humana, Dios escogió un pueblo, ¿verdad?, Abraham a sus descendientes, para que fueran separados, diferentes, para que se separen de los demás gentiles que no conocen a Dios, para su santificación, y luego para comunicar esa santificación a los demás, y cambiar al mundo, y salvar al mundo, siendo la luz a las gentes. Entonces también esa es nuestra tarea, ¿verdad?, como católicos, de ser la luz del mundo, la sal de la tierra, de no seguir al mundo, sino de cambiar al mundo. Miren cómo nuestros enemigos tan apasionados, pues quieren corrompernos. Y nosotros, la iglesia militante, ¿qué hacemos? Hemos vencido imperios paganos más que una vez por la pureza de costumbres, ¿no?, por el amor a la castidad,
al amor, a la pureza hasta la muerte, ¿no? Como conmemoramos en cada misa, tantas vírgenes, mártires, que prefieren morir antes de ensuciar su alma. Y si uno, pues entonces tenemos que hacer lo contrario para salvar a nuestro pueblo. Y como ustedes, y si uno se siente, ¿verdad?, débil, entonces destituto, privado de toda virtud, que escuche la colecta, que admite que es una colecta, una oración para los que no tienen la virtud. Dice, oh Dios, que nos ves privados de toda virtud, guárdanos interior y exteriormente, para que seamos fortalecidos contra toda adversidad en el cuerpo y limpios de malos pensamientos en el alma. Es decir, que nos basta la gracia de Dios, que la castidad sí es un don. Para guardarla íntegramente, entonces necesitamos la gracia de Dios. Es imposible de otra manera. Entonces, entonces bástanos la gracia, siempre es suficiente para vencer las tentaciones, si solo aprovechamos, ¿verdad?, la gracia. Dice San Juan, hijitos míos, vosotros procedéis de Dios y los tenéis derrotados, porque el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Es difícil al mundo, la carne y al diablo, pero a él que tenemos adentro de nosotros, a Dios omnipotente, entonces es aún más poderoso, y en él tenemos la victoria. Es nuestra fe que vence al mundo. Entonces tenemos que es el Evangelio de hoy. ¿Qué es lo que transformó a los apóstoles? Es cuando Jesús les tocó. Y dice luego que levantando los ojos, solo vieron a Jesús. Ya estaban por encima de las tentaciones de este mundo. Solo vieron a Jesús porque Jesús les tocó. Ellos se pusieron pues a sus pies, postrados. Y así entonces nos puede tocar en cada sacramento de la confesión, limpiando nuestra alma, infundiendo la gracia, y en la comunión donde recibimos el pan de los ángeles, la pureza divina de las vírgenes. Ahí está, todo deleite está contenido, ¿no?, en él. Todas las virtudes, todas las gracias que necesitamos, ahí está en la Santa Comunión. Si solo la recibimos dignamente, entonces podemos un día también contemplar el rostro resplandeciente de Jesús en la gloria. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,